obvio que es obvio, ¿sí? Pero es tan evidente que es casi imposible poder estudiarlo le fiel pshat. Pero el problema es que, ¿y por qué dije que me costó tanto preparar el shiur? Porque bajando un poquitito del pshat, tratando de entrar un poquitito, no encontré nada que expliquen. O sea, hay explicaciones, pero la mayoría son explicaciones más de Musar, ¿eh? Que son verdad, pero quizás no explican el omek de las cosas, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas partes de que nunca habían, de que no estudió adentro del Naví, cosas que no se sabían. Vamos a empezar en Perek Vav, Pasuk, Yod Dalet. Terminamos, Shelomo HaMelech hizo la estructura del Bet HaMikdash, construyó el edificio de 60 amot de largo por 20 de ancho. Dijimos que ese edificio estaba dividido en dos, 20 por 20 del fondo era el Kodesh HaKodashim y 40 por 20 amot era el Kodesh. Y antes que eso estaba el Ulam, que era como el hall de entrada, que eran 10 amot más de largo que se le agregaba a los 60. En la mitad que terminó Shelomo HaMelech de esa primera parte de la construcción, el Naví nos cortó con 3 pesukim, que fue una profecía que le mandó a Kadosh Baruj Hu a Shelomo, y como dijimos, esa profecía no la recibió directamente Shelomo. Shelomo ya había recibido una profecía antes de empezar la construcción del primer Bet HaMikdash, y el Naví nos cuenta que en la inauguración del Bet HaMikdash, o después de la inauguración del Bet HaMikdash, el Naví dice, Shelomo tuvo su segunda profecía. Que sí, que esta profecía que aparece acá, a pesar que en el Pasuk dice, Baí de Bar Adonai el Shelomo Lemor, parecía que Hashem le mandó directamente la Nebuá a Shelomo, no fue directamente a Shelomo, porque más adelante, el mismo Naví nos dice, Shelomo tuvo su segunda Nebuá. Y ya está escrito antes en Gibón, que Shelomo tuvo la primera, quiere decir que esta no fue una nebuá directa de Shelomo, sino fue Ahiá, Ashiloni, un Naví que tuvo pocas nebuot, no tiene un sefer dentro de los Nebim, aparece dentro de las nebuot, pero como dijimos fue el Rambam, lo trae Ahiá, Ashiloni, como uno de los Gedolim, que fue el Sharsheret de la transmisión de la Torah Shebe'al Peh de Moshe Rabbeinu. Él era menor de 20 años, quizás nació en el Midbar. No murió. Durante los 40 años del desierto que estuvimos con Moshe Rabbeinu, Ahiá Shiloni era un joven y él llegó a estudiar Torah con Moshe Rabbeinu y él fue el que transmitió la Torah Shebe'al Peh. Sabemos que en todas las generaciones hasta hoy en día, hay una persona que es la encargada de transmitir Sodot de la Torah Shebe'al Peh de Moshe Rabbeinu. El Rambam, Maimónides, trae todos los nombres desde Moshe Rabbeinu hasta la Hatimá de la Mishnah, ¿sí? Todo entero, nombre por nombre de generaciones. Trae a Ahiá Shiloni, que es ese nexo, hasta Eliyahu Naví. Ahiá Shiloni le enseñó Torah y le transmitió la Torah Shebe'al Peh a Eliyahu Naví. ¿Y qué es lo que le dijo justamente Ahiá Shiloni a Shelomo HaMelech? Le dijo, estás construyendo una obra monumental, una obra maravillosa. Pero ojo, lo importante no es la belleza física que le estás haciendo. Está muy bien lo que estás haciendo, pero lo importante de todo esto es que cumpla las mitzvot. Beyamartá et mitzvotai. Vas a cumplir las mitzvot, los mishpatim, los hukim, y así se va a cumplir con el principal objetivo que es Beyahanti betoham. ¿Sí? Como dice Petrat Numa, Ahiá Shiloni a Shelomo HaMelech. Y es lo que terminamos en Pasuk Yod Gimel, Beyahanti betoh bnei Israel, Be'elo ezo betami Israel. Y entonces ahora el Pasuk Yod Dalet continúa con la construcción, nos dice Vaiben Shelomo et Abait Vaijalelu. Construyó Shelomo HaMelech el edificio, dijimos Bait, acá se refirió, la traducción es casa, es el edificio, y terminó el esqueleto, vamos a decir, que era de piedra. Ahora nos va a empezar a contar ¿Cuánto volvió? la parte interna. Era Pinhas era contemporáneo, o sea, Sí. del Midbar. Pero Pinhas fue una figura que aparecía, tuvo destello de repente, hasta que de repente desapareció de la humanidad. Vamos a llamarlo, era un ermitaño. Y
reaparecía para dar mensajes puntuales. Ya desde la época de Yoshua Ben Nun y la época de los Shofetim, nos dice que de repente aparecía con un mensaje y se iba de vuelta. Pero todavía era carne y hueso. Hasta que de repente, cuando nosotros decimos que Eliyahu es Pinhas, es un midrash, ¿sí? No es que el Naví nos dice explícitamente que Pinhas fue Eliyahu. ¿No era alemán, pero es una carne y hueso o falleció y era alemán y llama? No está escrito. No está bien, Hay solamente una frase, una Gemara, que es Pinhas o Eliyahu. De ahí todo lo demás elucubraciones que uno se puede hacer. Hay que dice que Gilgul, ahí dice no, que era la misma persona que vivió eternamente, pero no hay... muy bien. Vaiben construyó Shelomo Amelech et Kirota Bait mi Baita. Dijimos que él construyó todo el edificio de piedra. Ahora vamos a hablar del revestimiento interno del edificio. Vaiben et Kirota Bait mi Baita construyó las paredes del edificio internas, o sea, el recubrimiento. Primero que todo, Betzelaot Arazim le puso placas de cedro, de madera. La piedra la revistió primero con madera internamente. Mikarka Abait Ad Kirot Asifon. Desde el piso hasta el techo, arriba de toda la construcción. Tzipa Etz Mi Bait. Lo cubrió todo con madera. Las piedras las recubrió internamente con madera. Baitzaf et Karka Habait Betzalot Veloshim. Y el piso del Bet HaMikdash también lo cubrió con otro tipo de madera. Hoy en día Etzbrosh es como un pino, pero me fijé, no es el pino, es una madera más resistente. Es otro tipo de árbol, no es el eres, no es el cedro. Es un árbol que es más resistente porque iba para el piso, ¿sí? Ahora, acá dice la palabra Tzalot Arazim. ¿De qué palabra le suena Tzalot? Huesos. Huesos. De vértebras, ¿sí? El Radak explica que las placas de madera iban encastradas una con la otra, pues no estaban clavadas a la pared, iban encastradas. Hizo todo un recubrimiento de placas de madera finitas encastradas alrededor. Vaiben et Esrim Amá mi Arquetea Bait construyó en los 20 amot del fondo del edificio, que era... Hola, Manu. Sí. No, vos quedate, que llega tarde, que se fue coso, hay lugar para construyó los últimos 20 amot. ¿Qué eran los últimos 20 amot? El Kodesh HaKodashim. Vaiben et Esrim Amá mi Arquetea Bait Betzalot Arazim. En estos últimos 20 amot del fondo, que iba a ser el futuro Kodesh HaKodashim, también en las paredes les puso Tzalot Arazim, les puso placas de cedro, Mina Karka Ad Kirot, desde el piso hasta el final de las paredes. Vaiben lo mi bait lidbir le Kodesh HaKodashim. Construyó esta parte interna, fue destinada para el Kodesh HaKodashim. ¿Qué es lidbir? ¿Qué es el debir? ¿Qué es el debir? ¿Saben lo que es el debir? Mahloket. Rashi dice que el debir era el Kodesh HaKodashim. Así es el nombre del Kodesh HaKodashim, el debir, ¿sí? Lidbir Kocheja. El debir era la zona del Kodesh HaKodashim. Ahora, del Pasuk, parecía como que Vaiben lo mi bait lidbir le Kodesh HaKodashim. Del Pasuk parecería que construyó dentro del debir para el Kodesh HaKodashim. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que dividía entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. En el primer Bet HaMikdash había una pared que dividía. La pared tenía una puerta y en esa puerta estaba el parójet, ¿sí? Pero había pared. En el segundo Bet HaMikdash ya no hubo pared, había solamente cortina. ¿Bien? Esa pared, que medía una amá de alto, una pared de 60 centímetros. ¿Por qué en el segundo Bet HaMikdash no hicieron pared? La Gemara por un lado dice de que como una pared sola, y era tan alta, era tan finita y tan alta, que no tenía resistencia, entonces no pudieron poner una pared, tuvieron que poner una cortina. Pero además de eso, en el segundo Bet HaMikdash no pusieron una sola cortina, pusieron dos cortinas, ¿sí? Seguramente habrán
siempre cuando lo leemos en el ser de Yom Kippurim, del Kohen Gadol que entraba al Kodesh HaKodashim, es el ser del segundo Bet HaMikdash, que sabemos que eran dos cortinas, que estaban las dos así, y una tenía la entrada por la izquierda, Kohen Gadol entraba, caminaba para la derecha y después volvía a entrar, ¿sí? Era como una S, tenía que entrar. Entonces la cortina siempre estaba así cerrada, porque no había pared. ¿Cuánto espacio había entre la cortina de adelante y la cortina de atrás? Una amá. Eso la Gemara lo llama amá terrasquín. ¿Por qué? Terrasquín es una palabra griega que significa mitad dentro, mitad afuera. Adentro y afuera. Porque en el primer Bet HaMikdash, que estamos estudiando ahora, había una pared completa, que según muchos mefarshim es el Debir, es esta pared. Esta pared tenía una amá. Pero los Jajamim no supieron en la época del segundo Bet HaMikdash si esa amá pertenecía a Kedushá de Kodesh HaKodashim o pertenecía a la Kedushá del Kodesh, ¿sí? Entonces, como no sabían dónde ubicarla, en el segundo Bet HaMikdash pusieron dos cortinas y ese espacio del medio, amá terrasquín, quedó una amá indefinida. No se sabe si tenía Kedushá de Kodesh HaKodashim o Kedushá de Kodesh. Así fue en la época del segundo Bet HaMikdash. ¿Cómo entraba él? ¿Corría la cortina? Para... No corría. Hacía una S. El primer Bet HaMikdash. ¿Eh? El primer Bet HaMikdash. Ahora vamos a ver cómo era el primer Bet HaMikdash. No había parógeno, no, sí, había parógeno. ¿Dónde? Justo vi que sí. Estaba la pared. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Por qué acá uno llama, cuando recubrió, a uno dice Kirot así pone otro Kirot solo? Ahora, muy bien, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. En el piso no puso nada. Porque hay un mahloket hasta dónde recubrió el Kodesh HaKodashim. ¿Está bien? Arriba, muy bien como dice Miguel, arriba dice que recubrió todo el Bet HaMikdash de madera, desde la pared hasta Kirot HaSipun. Kirot HaSipun es hasta el techo, hasta arriba de todo. Acá, en el Kodesh HaKodashim dice Ada Kirot, no dice Kirot HaSipun. ¿Lo recubrió el Kodesh HaKodashim todo o no? Ahora vamos a ver. No son dos partes diferentes. A ver. Son dos partes, porque la pared de antes del Kodesh HaKodashim, que esta era de 20 amot, llegaba hasta arriba de todo, ¿no? Y este está hablando que son las paredes generales. Acá hay una pared que es... No, todavía no estoy hablando de esta pared. Está hablando de las paredes alrededor del edificio. Por ejemplo, acá, antes del Kodesh HaKodashim, el primer terminal, hay una pared. El de Vir, sí. Ahora, no es lo mismo que las otras paredes. No es lo mismo. Bueno, entonces, quizás una se refiere a eso. Acá todavía está hablando de las paredes del edificio, no del de Vir. De las paredes del edificio. Arriba dijo Kirot HaSipun, que las recubrió hasta al techo. Y después dice, adentro del Kodesh HaKodashim, puso paredes desde el piso hasta el techo. No dice Kirot HaSipun. ¿Qué? ¿Faltó algo? ¿Había algo más arriba? Vamos a ver que hay mahloket. Hay mahloket entre el Ralbag y Rashi. Y es más, es raro, porque no es tan raro, porque Rashi va a explicar, según lo que Mashma acá, en contra de lo que dice la Gemara, ¿sí? La Gemara hay tres shitot, ¿sí? Lo que va a decir Rashi, lo que explica la Gemara, y también lo que explica acá el Ralbag y el Malbim, hasta dónde estaba recubierta la parte del Kodesh HaKodashim. Vamos a ver unos pesukим más adelante y vamos a ver. Arbaim be'amá Ayah Bait, Uaejal Lifnai. Los 40 mod después del Kodesh HaKodashim era el Ejal, que es el Kodesh. Uaejal Lifnai. ¿Qué es Lifnai? Lifnai no es el que estaba antes. Antes del Kodesh HaKodashim. Por eso el Kodesh HaKodashim que es Lifnai Belifnim. Lifnai Belifnim, muchas veces habrán escuchado el concepto que Lifnai Belifnim era adentro de adentro. Porque el Lifnai es lo que dice el pasú que era el Ejal. O sea, hay muchas palabras que son como sinónimos que hablan sobre las mismas ubicaciones. Be'eretz el Abayit Penima, Miklaat Pekaim Upeturet Tzitzim, Akol Erez, Eben Nirá. Estas placas de madera que recubrieron las piedras del Bet HaMikdash, Shelomo Amelech les hizo dibujos a las maderas, ¿sí? Las placas de maderas, Miklaat, es que tenían dibujos, Pekaim u Peturet Tzitzim. ¿Qué es Pekaim u Peturet Tzitzim? Es mahloket, vamos a decir, según lo que se entiende Rashi, eran como
formas de palmeras como forma de huevo, ¿sí? Ovaladas, ¿sí? Estaban palmeras apoyadas en un óvalo, ¿sí? Eso Pekaim u Peturetzitzim, Akol Eres, quedó todo recubierto de cedro en Eben Nire. No se veía la piedra, era todo cedro. El piso del Goya Kodashim, dices. Todo le puso de madera. Todo el piso, primero que todo, lo recubrió de madera. Era el Kodesh. ¿Eh? No, el Goya Kodashim no dice. Todavía no dice qué pasó con el piso del Kodesh HaKodashim. Hacía dibujos o figuras. Dibujos. Dibujos, no figuras. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Dibujos o figuras? No, porque yo tenía entendido que no se podían hacer figuras dentro del código. Dentro del Betamax. Pero decimos, ¿qué significa dibujo? ¿Dibujo de qué? Una cara. Ah, hasta ahora no dice que había figuras. Dibujo. Hasta ahora dice Pekaim u Peturetzitzim, son formas de palmeras y apoyadas en óvalos. Y caras. ¿Sí? Vivo, mejor sin caras, esas cosas. Ah, eso, ahora vamos a ver. No, y eso fue lo que dije al principio del Shiur, que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante en los Pesukim, que nos va a empezar a extrañar. ¿Y por qué aclara que no había piedra? O sea, por algo en especial, aclara. Ahora vamos a seguir un poquito más adelante. Udbir betoja bait mi prima ejin. El dvir, en la parte interna del edificio, lo preparó el Kodesh HaKodashim para qué? Letiten llame tarón berita donai. Porque ahí iba a estar ubicado, una vez que esté terminado la construcción, ahí se iba a ubicar el Aron Abrit, o la Lujot, Belifnea Debir, dentro del Debir, Esrim Ama Orej, Beesrim Ama Rojab, Beesrim Ama Komató. Dentro del Debir, o sea, el Kodesh HaKodashim, quedó un rectángulo de 20 de largo, 20 de ancho, Beesrim Ama Komató, y 20 de alto. Baitzapeu Zahav Sagur Baitzaf Mizbeach Ares. El pasuk dice, era 20 por 20 por 20, un cubo. Un cubo de 20 por 20 por 20. Como dijo antes Rafa, el Binyan tenía 30 de alto. Era más alto, toda la parte del Ejal. Y acá nos dice que tenía 20, el Kodesh HaKodashim. No había una parte Externamente todo se veía de 30. Pero adentro, según lo que se entiende acá del Pasuki, que es lo que explica Rashi, la zona del Kodesh HaKodashim tenía tipo un durlo, una bajada de techo, entonces el Kodesh HaKodashim medía 20. ¿Sí? El Kodesh HaKodashim medía 20. Así explica Rashi. La Gemara, ¿Techo se veía ya habíamos estudiado que le puso cedro en todo el techo, le puso todo como se veía, así, me parecía un bosque así, que se veía todo cedro cruzado. ¿Sí? El techo, arriba tenía dos placas de techo, una que daba para el exterior, para la lluvia, y otra era como un cielo raso, que era lo que se veía que era de madera internamente. ¿Sí? ¿Y ese techo de cedro no dejaba pasar la lluvia? Claro, estaba el exterior, la mampostería que llevaba para afuera, para que no gotee nada. Había un espacio y más para abajo estaba el techo que se veía internamente, de madera. Ahora, la Gemara explica distinto. La Gemara dice que Sri Mamá era desde donde terminaban los querubim. Desde donde terminaban los querubim, desde ahí había Sri Mamá. Pero como yo todavía no expliqué nada sobre los querubim, no expliqué nada sobre los querubim, lo voy a explicar dentro de unos pesukim. ¿Sí? ¿Qué preguntaste? No, quería saber cuánto medían los querubines. Ahora vamos a ver los querubim. Si a mí menos de 10, más de 10 vas a hacer preguntas, así que no te voy a decir. Y la tercera explicación es la del Malbim. La tercera explicación es la del Malbim, que Shelomo Amelech, el Kodesh HaKodashim, las paredes las dividió en dos. Hasta 20 amot las recubrió primero con madera. Y de 20 amot a 30, esos 10 amot que quedaban, le puso todo como un recubrimiento de piedras preciosas. No está escrito en el pasuk, pero así me da que el Malbim de Divrei Hayamim. ¿Sí? De acá no dice eso. Acá dice 20 amot de madera había. Entonces dijimos tres explicaciones. Según Rashi, tenía una bajada de techo más abajo. Entonces como que el Bet HaMikdash venía así y bajaba el techo en el Kodesh HaKodashim.
Según la Guemará, no, tenía la misma altura y cuando dice 20 amot, era desde donde terminaban los querubín, 20 amot. Y según el Malvim, eran 20 amot de madera y después 10 amot de piedras preciosas. Pero al final, el pasuk nos dijo, Baitzapeu Zahav Sagur, Baitzaf Misbeach Ares. Shelomo Amelech recubrió todas las paredes, por ahora dice del Kodesh HaKodashim, todas esas paredes que hablamos que eran de madera, las recubrió en oro. Baitzapeu las recubrió Zahav Sagur. En oro, ¿qué es Sagur? Cerrado. ¿Qué significa oro cerrado? Es una placa. Oro macizo. ¿Qué es oro macizo? Que no está tallado, piedras enteras. En la Gemara dice que era un oro, como dijo antes, estuve buscando, yo no lo sabía, ese Midrash, que en Divrei Yamim dice dónde sacó el oro, lo trajeron de Ofir. El Zahab era de Ofir, y no se sabe de dónde es Ofir. Hay una opinión que dice que Ofir es Perú. Perú. Sí, sí está el Midrash. ¿Sí? Pues yo no la sabía ese Midrash. ¿Sí? La busqué. Ahora, la Gemara dice que Zahab Sagur, ¿qué era Zahab Sagur? Era un oro de tan buen... ¿Cómo? Español, Colón. Antes de Colón tuvo Magallanes, hubo antes que Colón. ¿Sí? Ahora, ni sabía que está Magallanes. No. Dijo Colón, le quedó Magallanes. ¿Sí? No terminó por Baitzapeu Zahab Sagur. Bueno, pero No pasa nada, la mayoría estudiamos en el mismo colegio, así que no pasa nada. ¿Sí? Baitzapeu Zahab Sagur. La Gemara dice, Zahab Sagur era un tipo de oro que tiene una calidad tan pero tan alta que si alguien sacaba a la venta ese oro, cerraban todos los negocios, porque nadie le podía competir. Era un oro único en el mundo. Ahora les voy a contar una cosa que no sé si alguno trabaja en joyería. El oro, cuando uno compra oro, 18 quilates, ¿qué otro oro? A ver. 14 quilates. 14 quilates o 24, ¿sí? No hay 14. Mano guarda. Acá hay 9, ¿hay 9 o 10? Mano guarda eso. Bueno, Mano ¿eh? guarda mucho acá. 18, bueno, ahí, parece el mínimo. Muy bien. Plata me dieron. Ahora, ¿qué es el quilaje? No el quilaje, ¿qué es los quilates? ¿Por qué es quilates? No es peso, no es kilos, ¿sí? Es la pureza. El oro es el metal más blando de todo el mundo. Es blando. Y se puede, es maleable a tal punto que es el único metal que no sé si lo vi bien, de 30 gramos de oro se lo puede pisar y pisar, afinar y podés hacer una placa de casi 20 metros cuadrados de 30 gramos de oro, tanto que se hace papelito, hay papel de oro, ¿sí? Ahora ese oro, que es el oro en estado puro, no sirve para la joyería, porque imagínate que vas a una joya así y la movés así como un papel. Entonces al oro puro lo mezclan con otros metales para darle dureza. Entonces cuando se habla de quilates es la pureza que tiene el oro. El oro más puro, que es 99,9% oro, es 24 quilates, pero no se usa ese para la joyería, para el caso, porque se te rompe la joya, no se usa, ¿sí? Después está el oro 18, que el oro 18 tiene más o menos, no voy a decir números porque no me los acuerdo de memoria, pero tiene un porcentaje más o menos 70% de oro y 30% de otros metales que están para darle dureza. Entonces sigue teniendo la mayoría que se usa para joyería es 18 quilates, que le da justo la medida entre el oro, pero duro. Y ahí va bajando de 14, 10 quilates, sí, que cuanto menos quilate tiene, es menos puro el oro, es más duro porque le pusieron otros metales. Acá yo pienso cuando dice Baitzapeu Zahab Sagur, es que utilizaron oro 24 quilates. Es el oro puro, porque acá no dice que ellos bañaron en oro. No es que lo hicieron líquido y utilizaron ese líquido para bañar las placas de madera, no. Lo pegaron. Evidentemente hizo placas de oro muy finitas que las apoyó sobre la madera. Antes dijimos que las maderas tenían dibujos, ¿sí? Ahora vamos a ver que apoyó las placas de oro y iban tomando la placa de oro, quedó con los dibujos que tenía la madera, para que el oro pueda tomar el relieve,
Quiere decir que era bien blandito. Entonces ponía la placa de oro y tomaba el relieve de las placas de madera. ¿Está bien? Y termina el pasuk diciendo, Baitzaf Mizbeach Ares. Recubrió el Mizbeach de madera. ¿Qué significa de cedro? ¿Qué Mizbeach? Pará, acá estás hablando de la construcción. De repente el Mizbeach es un Keli. Está hablando del Mizbeach, del Ketoret. De repente en la mitad de la nada el pasuk nos dice, recubrió también el Mizbeach de cedro. Rashi dice, miren lo que dice Rashi, un Mizbeach a Ketoret, se refiere al Mizbeach del Ketoret que estaba en el Ejal, Betamea Ani, Shel Moshe Lama Nignaz. No entiendo que si ya los Kelim ya los teníamos del Mishkan. Shlomo HaMelech construye el Bet HaMikdash, pero usa los Kelim de Moshe Rabenu. De repente dice el Pasuk, hizo un Mizbeach, de Mizbeach a Ketoret. Rashi no responde. Rashi dice, no sé, hizo un Mizbeach, no sé dónde quedó el de Moshe. Así dice. Betameani, la verdad que no entiendo. Shel Moshe Lama Nignaz. ¿Por qué lo guardó? El de Moshe no lo quiso usar. Sí, pregunta Rashi. Dice que lo bañó. Puede ser que ese mismo. ¿Y pero por qué? Muy bien. El Malvin dice así. El Malvin dice no. Shlomo HaMelech, las medidas del Mishkan de Moshe, él las multiplicó. Fue todo con la misma proporción, pero más grande. El Mizbeach del Ketoret terminó quedando muy chiquito en semejante edificio. Para el tamaño del Mishkan, el Mizbeach del Ketoret estaba bien, pero para semejante edificio que es el Bet HaMikdash, entonces ¿qué hizo Shlomo? Agarró el Mizbeach de Moshe Rabenu y lo quiso agrandar. Hizo el mismo Mizbeach, lo agrandó. ¿Cómo hizo para agrandarlo? Así como estaba de Moshe Rabenu, le puso una capa de madera para agrandarlo, y esa capa de madera la recubrió de vuelta en oro. ¿Sí? Entonces esto es lo que dice, Baitzaf Mizbeach Ares, recubrió de oro el Mizbeach de madera, que ese Mizbeach de madera era una cubierta del Mizbeach de Moshe Rabenu. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo trae acá? A pesar que es un Keli, el Mizbeach tenía categoría de Binyan, no tenía categoría de Keli. Era el mismo de Moshe Rabenu, según lo que dice el Malvin. Según Rashi, hizo otro. ¿Sí? ¿Cómo lo trajo? ¿Dónde lo Estaba cuando tenían ellos el Mishkan. El Mishkan, no estaba el Mishkan, pero estaba el Mizbeach en Gibón. Tenían ellos todos los Kelim del Mishkan, seguían haciendo korbanot. El Mizbeach del Ketoret, ¿no? La rampa donde se hacía la carne. ¿Sí? Entonces, Shlomo HaMelech hizo este recubrimiento, y sobre ese recubrimiento también le puso oro. Baitzaf Shlomo et Bait mi prima Zahav Sagur. Después Shlomo HaMelech recubrió toda la construcción de oro, no solamente el Kodesh HaKodashim, todo el Ulam, todo el Kodesh, todas las paredes internamente estaban recubiertas en oro, o sea que era piedra, madera, oro. Vayaber berratukot zahav lifnei adevir vaitzapeu zahav. Puso cadenas de oro que separaban el devir, el Kodesh HaKodashim del Kodesh. Estaba separado, dijimos que había una pared, estaba el paroje, y también le puso cadenas. ¿Dónde estaban estas cadenas? No dice. La explicación más simple es que estos ratukot, que eran las cadenas de oro, como la cortina estaba siempre cerrada, o sea, era muy simbólico esto que haya una cortina cerrada, y vamos a ver que también había puertas, las puertas estaban siempre abiertas, no se cerraban nunca, pero estaba todo cerrado con cortinas. La explicación más simple es, ¿vieron cuando vas a un lugar y ponen tipo de pinta unas cadenas como que no se puede pasar por importancia al lugar? Estaba cerrado, pero para darle cabod a la zona del Kodesh HaKodashim, además puso como unas cadenas de oro que dividían. Esta es la explicación más simple. El Malvin, de Shitató, dice que la pared del Devir llegaba hasta 20. Y el Kodesh tenía 30. Entonces había todo un hueco que se veía, quedaba feo. Entonces, ¿qué hizo? La pared tenía 20, y después desde el techo hasta la pared, los 10 que quedaban, los 10 amot que quedaban, caían así, como un cortinado, que eran cadenas de oro, el cortinado. Antes estoy viendo un poco de caras extrañadas, le voy a dar justo Minashamayim,
esta semana vi un video un video que conocen al Rabbi Amnon Yitzhak, que es especialista en tener conferencias y debates con gente no religiosa. Pero ya es como que se hizo un deporte en Israel, van a propósito gente a pincharlo, a molestar en Shigur, a hacerle preguntas muy incisivas. Entonces él tiene una forma de contestar, ya no de kirú cariñosa, a los talones directamente, ¿sí? Entonces yo a veces los escucho a veces, digo, le pongo pausa a ver qué contestaría yo, ¿sí? No le pego una, siempre contesta distinto porque uno está acostumbrado un poquitito más. Entonces estaba en una charla y de repente se para una chica a preguntarle, dice, yo vengo de Roma, le dice, y a mí de chiquita me enseñaron que para estudiar Torah alcanza con el deseo de la persona que quiere estudiar una silla y una mesa, no hace falta más que eso para estudiar Torah. Y vengo acá a sus charlas, está en un Beta Knesset mefuar, hermoso, todo decorado, todo de cosas. ¿Cómo esto se puede entender con lo que me enseñaron a mí? ¿Para qué hace falta tanto lujo? Si con el estudio de Torah puedo tener una silla y una mesa y ganan, no necesito más nada. ¿Por qué tanto así? Estaba pinchando. Entonces yo puse pausa y dije, bueno, ¿qué hubiese contestado? Que está bien, pero que... Puse play. Me dijo, decime una cosa. Si vos querés en tu casa, dormí en el piso. No creo que duermas en el piso, ¿no? Seguro que tu casa la tenés linda decorada, tenés el porcelanato, tenés esto, te fijás de todos los detalles de decoración. David Amelech tenía un palacio y David dijo, yo voy a vivir en un palacio y Akadosh Baruj Hu va a tener una carpa, el Mishkan es una carpa. No puede ser que yo me dedique tanto a mi casa y no me dedique a la casa de Boreolam. Entonces esta casa la está haciendo Shlomo. Shlomo es el rey. Los peraquín más adelante vamos a ver el palacio que se hizo Shlomo para sí mismo. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, Shlomo Amelech siguió la línea de David. No puedo, si yo me voy a hacer semejante palacio, no puedo hacer menos que esto para Kadosh Baruj Hu. ¿Está bien? Esto con respecto al Bet HaMikdash. Ni que hablar también con respecto a los Bate Knesiot. Uno entra y dice, hace falta para la casa de uno no dice, sí, hace falta, si tengo lo pongo lo mejor para la casa. ¿Sí? Entonces, si pongo lo mejor para mi casa, lo mejor, lo mínimo, es poner también lo mejor para el Beta Knesset, para la casa de Akadosh Baruj Hu. Esto desde el punto de vista, vamos a decir, el Pshat. Pero claramente, cada parte y cada detalle de lo que estamos viendo, todo tiene explicaciones, más allá de las explicaciones de Musar, tiene explicaciones que conectan el Bet HaMikdash. Tenemos que entender, el otro día yo estaba en un shiur y al principio del Sefer Vaikra, sobre los Korbanot, el Maral de Praga, se los voy a poner en una palabra, ¿sí? Acá está mi hijo David que me enseñó. Hay un juego, está bien, hay chicos también, hay un juego que se llama Fortnite, ¿sí? Ah, vos lo conocés también. ¿Cuántos años tenés? 21, pero Está bien. En este juego, a veces jugamos en contra, ¿sí? Le gano igual, ¿sí? Ahora, en este juego, yo quiero que hagan lo que a mí me gusta, yo voy a hacer lo que yo le gusta, ¿sí? Entonces, igual ya no, antes, cuando era más chiquito. Bueno, está bien, a los chicos les gusta, ¿sí? Ahora, hay lugares, es un mapa, que vos vas caminando, y hay de repente, ¿cómo se llama? Una grieta, ¿no? ¿Qué hace la grieta? Vos estás caminando y de repente hay algo brillante, vos te acercás, tocás eso brillante, desapareces y apareces en el cielo. Apareces en el cielo, ¿sí? La grieta, ¿sí? El Maral de Praga dice, el mundo que creó Boreolam es un mundo físico. El mundo que nosotros vivimos es el mundo físico, pero también hay un mundo espiritual. Todos entendemos que Boreolam creó el mundo espiritual. El mundo espiritual con el mundo físico son dos cosas, no se pueden conectar. Son dos cosas, no hay cómo conectar lo espiritual con lo físico. Son dos dimensiones absolutamente separadas. El ejemplo es, una persona piensa, lo que vos pensás, ¿existe? Vos estás pensando ahora cosas. ¿Existe lo que vos pensás? No, es tu imaginación, está en el pensamiento. Cuando yo hablo, ¿qué estoy haciendo cuando hablo? Físicamente, estoy sacando aire y está vibrando el aire. ¿Sí? Están haciendo ondas. Esa es la explicación física. Mi pensamiento, que está intelectual,
que no existía, era imaginación, al hacer estas ondas, yo estoy pasando el pensamiento que no existía, lo estoy trayendo al mundo real, al mundo físico. Mis ideas que no existían, las puse en palabras y se crearon, están en este mundo ahora las palabras. Antes estaban en la imaginación, por eso Jasón dice, la persona es libre en su pensamiento y expreso de sus palabras. Una vez que sacaste las palabras, ya están en este mundo, no las podés modificar. Mientras estabas pensándolo, sos libre de pensar lo que quieras, ¿sí? Lo sacaste y ya está plasmado en la realidad. El Maharal explica de que en la realidad no hay como conectar dos dimensiones separadas, la dimensión espiritual con la dimensión material. No hay como. Hashem, Boreolam, nos dio mitzvot que además del cumplimiento de la mitzvah son como pequeños portales físicos que, o sea, no tienen una explicación natural, pero son lugares, es como que se rompe la Matrix. Boreolam hizo lugares puntuales, acciones puntuales, que haciendo esto tenés acceso a este portal a pasar a la otra dimensión, con cosas físicas. Él dice el ejemplo del tefilín. El tefilín es un cuero animal, cuero vacuno. Y cuando vos te lo pones que lo más material cuero vacuno, Ukshartam, te lo estás conectando, y el Maharal hace 250 años no dice esta palabra, ¿sí? Es como si fuera que te conectás con un wifi espiritual, ¿sí? ¿Cómo? Boreolam estableció acciones puntuales, materiales, que son las grietas, son los portales que te permiten pasar a la dimensión espiritual. El Bet HaMikdash era el tzabar, era el cuello que conectaba todo el mundo material con las dimensiones espirituales. Entonces, cada uno de los detalles que nosotros estamos estudiando y que vamos a ver ahora en unos pesuquín más adelante, ahora, que es lo más difícil para mí de entender, es, primero tenemos que saber que eran cosas físicas con muchos detalles y que según todos esos detalles permitían tener acceso a dimensiones espirituales. Cuando pasás a dimensiones espirituales, saliste del tiempo y espacio, ya las leyes físicas que manejamos nosotros ya no se cumplen, ¿sí? Por eso dice el pasuk, vayas Javimal, ¿no? Javbet, Bet Kola Bait Tzipa, ¿cómo? David Amelech, cada cosa que hacía sabía tipo que tenía. Exactamente. Bet Kola Bait Tzipa Zahav Atom, todo el interior, Kola Bait, todo el interior de la construcción, tanto el Kodesh como el Kodesh HaKodashim, estuvo recubierto de oro. Bejola Mizbeach Asher la Debir Tzipa Zahav, también el Mizbeach, todo fue recubierto de oro. Vayas Bat Debir, Shlomo HaMelech construyó dentro del Kodesh HaKodashim, Shené Kerubim, construyó 2 querubim. Atze Yamen, de madera, Atze Yamen es árboles de madera. Eser Amot Komató, construyó 2 querubim de 10 amot de alto. ¿No había en el Mishkan? No eran los querubim del Mishkan. Los querubim del Mishkan estaban a la Kaporet, arriba del Aarón, con las lujot, había 2 querubim. Shlomo HaMelech construyó en el Bet HaMikdash, sobre el piso del Bet HaMikdash, adentro del Kodesh HaKodashim, 2 estatuas, 2 figuras de querubim que tenían 5 metros de alto, 10 amot de altura. Todos los Midrashim y las Gemarot que estudiaron en Baba Batra, en Sukkah, en varios lugares, cuando habla de los querubim, que Penehem Labait, Penehem Shelahim, cosas, no habla de los querubim de Moshe Rabbeinu, habla de los querubim de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech construyó 2 querubim. Ya no se entiende los querubim de Moshe, menos se entiende los querubim de Shlomo. Con tu papá habíamos estudiado una Gemara que no había uno solo querubín, ¿te acordás que habíamos discutido? Había varias medidas. Los del Aarón. Los del Aarón. Los que estaban apoyados Los del en la Aarón, cola. arriba de Meala Kaporet. Los que Y estaban a los aparte, costados. los querubim de Shlomo HaMelech
Estaban a que los costado, construyó. ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver. ¿Por qué no se ve en ningún lado? Sí. Dice que eran 10 tefajim. ¿Por qué? ¿Por qué no se Sí, ve qué en ningún maravilla. lado? No escucho. No se ve en ningún lado. Acá me fura se pasó. Bueno, no Ay, de acá, acuerdo. pero en mi vida había escuchado esto y uno ve dibujos, un plano, algo, y nunca se ve. Ahora yo te voy a mostrar dibujos. No ¿sí? le creo, no que no le pero. Ahí dice, Bayaz Batevir, Shelomo Amelech construyó dentro del Kodesh HaKodashim, llené querubim, 2 figuras de querubim de madera de 10 amot de alto, Bejamesh amot kenafa kerub aejat, Bejamesh amot kenafa kerub ashenit. Estos querubim tenían alas y tenía un ala de 5 amot para un lado, otro ala de 5 amot para el otro lado. En total, ese era amot mi ketzot kenafab, beat ketzot kenafab. 10 amot tenía desde la punta del ala hasta la otra punta del De ala. ancho. 10 amot de ancho. ¿Sí? Mira, con el ancho los dos. Be'eser ba'amah hakerub hasheni. 10 amot tenía de ancho el segundo kerub. Midá ajat beketze bejad leshne kerubim. La misma medida, la misma proporción tenían los dos kerubim. Por algo, Comata keruba ejad eser ba'amah. Y la altura de un kerub era 10 amot. Pejena kerub hasheni. Y también el otro kerub 10 amot, 2 figuras similares. ¿No tenían cuerpo? Baiten eta querubim, betoja baita penimí, ubicó estos querubim en la parte interna, baifresú et canfea querubim, y se extendieron las alas de los querubim, batigá, kenafa ejad bakir, kenafa keruba yení nogat bakir yení. Una de las alas llegaba a tocar una de las paredes, y el ala del otro querub tocaba la otra pared, o sea que cubrían todo el ancho del Kodesh HaKodashim. Bekanfehem el Toja Bait Nogot Kanaf el Kanaf. Y las alas internas que estaban adentro de la. O sea, una tocaba ahí, la que quedaba interna, se tocaban las 2 alas de los querubim. Entendí que era así. Baitzaf eta querubim zahab. Recubrió los querubim de oro. Eran de madera recubiertos en oro. Se tocaban. no se entendió lo último. A lo ancho Entendí cómo era el dibujo de los Era querubín. así, ¿Cómo era el dibujo así. de los querubín? Estaban No al tenía que ser comienzo así, con las ¿no? alas abiertas. Debía ser así. No entendí así. como los otros. No. Normal, como así. Tipo así. Uno tocando y el otro la pared. Sí, algo así. Sí, pero abierto así. Ahí le La damos. altura de 20 de ancho que tenía todo Está bien, son 5. el cuello que era 20 de ancho. Es por eso estaban así las alas. Imagínense, obviamente que es una imagen de inteligencia artificial, el Kodesh HaKodashim quedaba así. Este es el Kodesh HaKodashim todo de oro. En el medio está el Aarón que tiene los querubim ahí. Y Shelomo Amelech construyó 2 estatuas de querubim adentro del Kodesh. Ah, pero ¿no tenía 20 de ancho? Sí, era 20 de ancho. Y tendría que tocarse si se Y se está tocando. No, 20 por 20 por 20. Ah, Igual son dibujos, son dibujos. No, pero sí. igual, o sea, tendrían que tener 40 Gemara- los querubín. No, ¿por qué 40? Ah, las 5 y 5. Cada ala mide 5, 5, 5, 5, 5, total 20 es el ancho. y estaban por detrás del Aarón. No, está atrás del Aarón. Ah, por Ahora, arriba. la Gemara trae, la Gemara trae, Él hizo, el que hizo desde el piso. esos eran los querubín de Moshe Rabbeinu. No, El tenía- que hizo esos desde el querubín. piso. Momento. Pasaban por arriba del Aarón. Bueno, entiendo, Muy bien. si el ala mide 5. Acá dice- El cuerpo no mide. Que Suma. vamos a poner en claro algunas cosas. Primero que todo, estos querubim no eran los querubim de Moshe Rabbeinu. Cuando la Gemara, en realidad es raro, porque muchos lo habrán estudiado en la Gemara Masejet Baba Batra, que los querubim no ocupaban espacio físico adentro del Kodesh HaKodashim, ¿sí? ¿Lo estudiaste, Rafu? ¿Y por qué está diciendo que sí? No, pues, Está filmando. está ¿Nadie filmando. estudió la Gemara que dice que los querubim no ocupaban espacio? Claro, claro. ¿Eh? ¿Qué significa que los querubim no ocupaban espacio? Estaban arriba. La Gemara en Baba dice, si tiene 20 de ancho y vos me estás diciendo que cada ala medía 5, Falta. 4 alas, que son 2 querubim, cada uno tiene 2 alas, 90. es 20. Y el cuerpo de los querubim, que no ocupaba espacio. No contesten, ¿qué dice la Gemara?
La Gemara pregunta esto. La Gemara responde, el cuerpo de los querubín no ocupaba espacio. Como les acabo de decir, estaba en otra dimensión. No había tiempo y espacio dentro del Kodesh HaKodashim. No ocupaba. Quizás la sala está. La Gemara trae el cuerpo. La Gemara no trae esa respuesta. Ahí, después la Gemara dice, ¿quién te dijo? La Gemara dice, ¿quién te dijo? Quizás las alas le salían del centro del cuerpo. ¿Está bien? Es otra respuesta. Pero yo pensé que la conocían esta Gemara, por eso no la traje para leerla adentro, ¿sí? Que es la Gemara que dice qué cara tenían los querubín, cómo eran los querubín. Dice uno de hombre, otro de mujer, que Rabía era como una mujer, otro dice no, que Rabía es como un bebé, cara de bebé, ¿sí? Y ahí salen muchas de las yot de Jinuj, de Musar, ¿está bien? Pero el Abrabanel, el Ramban y muchos Rishonim hacen una pregunta que es casi inexplicable. ¿Cómo adentro del Kodesh HaKodashim había dos estatuas? No había dos estatuas dentro del Kodesh HaKodashim. Dentro de la seta Tiberot, Akadosh Baruj Hu dijo, no hagan estatuas. ¿Y no quiere que haga una estatua dentro del Kodesh HaKodashim? No te vas a ir a Japesel, Oltemuná. Pero no se refiere a cosas así, el cielo y eso. ¿No? Pero para el caso de ser, si el Aarón otro tenía, si el otro Aarón tenía. También el otro Alón tampoco se entiende. Ah, bueno, está bien. Nada se entiende. Él estaba mucho después de Moshe. Jabón. Sí. No ocupaban espacio, o sea, no tenían algo. Surá. No tenían Metziut. No tenía Ya Surá. no. Estás en otra dimensión. Nada. Muy bien. No tenía La Surá. respuesta que está el Ramban, Baruch Hashem, todos estamos mitcabniva de mi respuesta. Y que en realidad es una respuesta de punto de vista halágico simple, pero no es tan simple desde el punto de vista filosófico. Es adentro del Bet HaMikdash era otra dimensión, eran otras alajot, todo. Es más, en Shabbat no se puede prender fuego, en Shabbat no se puede cocinar, y adentro del Bet HaMikdash se hacían korbanot, se prendía fuego y se mataban vacas, todo en Shabbat. No había melajot. Adentro del Bet HaMikdash no es que no había melajot. Lo que la Torah te dijo que sí, sí. Lo que la Torah te dijo que no, no. Acá no hay sí. Hashem te dijo no hagas estatuas y Hashem te dijo acá hace una estatua. ¿Está bien? Esa es la respuesta desde el punto de vista lógico. ¿Cómo puede ser que si dijiste que no acá sí? Sí, yo soy. ¿Quién dijo que no? Yo. No, yo, Hashem. Sí, yo dije que no, yo dije que sí. ¿Qué te hace tanta mala sangre? Yo dije que sí, yo termino. Ahora, desde el punto de vista filosófico es difícil de entender. A tal punto que la Gemara trae que cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, salieron los babilonios, entraron al Kodesh HaKodashim y sacaron las estatuas y fueron dando vueltas por los mercados y hicieron, miren lo que son todos hartas los judíos. Decían que son monoteístas y ahí tenían escondidos dos estatuas. Lo que no tanto nos criticaron a nosotros que tenemos estatuas y que somos politeístas, ellos también tienen estatuas. Las tenían ocultas sin que nadie sepa. Nadie sabe que cómo nadie lo dice. Esto dijeron los babilonios. ¿Sí? Porque a simple vista es inentendible desde el ¿Qué punto de vista función filosófico. cumplían estos que construyó Shlomo? Muy bien. La función que cumplía yo no la pude terminar de entender. Les voy a decir básicamente lo que traté de entender que traen los Rishonim. En primer lugar, los querubim en el lugar a donde aparecen en la Torá, en el primer lugar es cuando Akadosh Baruj Hu expulsó a Adán y Javá del Gan Eden, puso dos malajim para proteger el acceso al Gan Eden, y esos malajim llamaban querubim, ¿sí? Con dos espadas los puso para proteger. Entonces, a simple vista, los querubim son malajim que protegen el acceso a un lugar. ¿Está bien? Desde ese punto de vista, los malajim estos estaban, las estatuas estas representaban malajim que estaban protegiendo las lujot. El Rambam, el Moreh Nevuchim, explica que en los 13 fundamentos del Rambam, ¿sí? Uno de los fundamentos es She'anevuah Emet, antes de Moshe Rabbenu, Adon Lechol HaNeviim, She'atonan Netunah Min HaShamayim, que Anevuah Emet. El Rambam dice, dentro de los 13 yesodot de la emuná de Am Israel, tiene que estar la emuná sobre la nebuá. Si vos no tenés emuná
de que la nebuá es emet, que hay una forma de conectarse y recibir profecía, no puedes creer en Moshe Rabbeinu. Y si no crees en Moshe Rabbeinu, no crees en la Torá. ¿Sí? Porque ¿quién nos dio la Torá? Moshe. Entonces es todo escalado. Kadosh Baruj Hu, hay una forma de que Kadosh Baruj Hu se conecta con los seres humanos a través de la nebuá. Moshe Rabbeinu u Adon lejol haneviim, y que él nos dio la Torá del Shamayim. ¿Está bien? El Rambam dice, la forma básica de conexión para que el ser humano reciba nebuá es a través de los malajim. Los malajim son los intermediarios que conectan estos dos mundos, el espiritual y el material. Cuando Akadosh Baruj Hu quería mandarle mensajes, menos a Moshe Rabbeinu, que era Panim el Panim, a todos los Nevi'im le mandaban mensajes a través de los malajim. Entonces, parte de la emuná en la nebuá era emuná de que Hashem creó malajim. ¿Sí? Que hay malajim que interconectan los dos mundos. Por eso construyeron dos, porque si hacían uno solo, parecía como una deidad. Había dos. Ahora, fuera de esto, como yo les dije al principio, el Bet HaMikdash, en todo su edificio, cada detalle que tenía, representaba la conexión de los mundos espirituales, de la dimensión espiritual con la dimensión física. ¿Sí? Los querubim estos, claramente no había ningún tipo de abodá sobre los querubim. Nada del servicio del Bet HaMikdash estaba referido a la abodá de los querubim Chas Shalom. Si obdima a los querubim, es abodá zará. Es más, me sirvió a mí para entender, muchas veces yo tenía, no sé, pensamiento desde el punto de vista filosófico, ¿existe hacerle abodá zará a la Torá? Sí, ¿Existe hacerle abodá zará a la Torá? Sí, haciendo cosas. Cuando le da fuerza a algo que es incorrecto dentro de la Torá. Nosotros obdima a Kadosh Baruj Hu. Nosotros obdima a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? A Kadosh Baruj Hu nos dio la Torá tiene que duchar todo. ¿Qué sería hacer abodá zará a la Torá? Imagínense que hay una secta que no cumple Torá, mitzvot, nada, pero entienden que la Torá, el cuero, es la representación física de Dios. Y empiezan a hacer todo un culto sobre el jefe de Kedushá de la Torá, empiezan a hacer un culto pagano y lo tratan como una deidad al cuero de la Torá. ¿Sí? Eso hace la abodá zará al cuero de la Torá. Tipo el becerro, ¿no? Exactamente. Y eso fue parte del enojo de Moshe Rabbeinu con Am Israel. Y esto es lo que necesito que entendamos. Baruch Hashem, en la época que vivimos nosotros, como no hay abodá zará en el mundo, a nosotros nos resulta mucho más fácil entender de que a Kadosh Baruj Hu no hay. A Kadosh Baruj Hu no. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar y ven el Rambam, cómo se desarrolló las ideas de idolatría en el mundo. Hashem creó el mundo, Adam Arishon. ¿Cómo de repente, no sé, un bisnieto, tataranieto de Adam Arishon empezó a hacer abodá zará? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo educó mal? ¿Cómo empezó a hacer abodá zará en el mundo? El Rambam dice, la abodá zará empezó Leshem Shamayim. ¿Cómo empezó Leshem Shamayim? Si hay un presidente y el presidente tiene un jefe de gabinete, ¿sí? Si le falta el respeto al jefe de gabinete, ¿a quién le están faltando el respeto? Al presidente. Entonces el presidente va a salir a respaldar. ¿Sí? Va a salir a respaldar. Porque yo lo puse. Si le falta el respeto a él. Akadosh Baruj Hu creó el mundo, puso malajim, puso fuerzas, que son los ministros que él puso para manejar el mundo, a nombre de él, son los ministros. La gente del mundo tenía tanto conocimiento espiritual que dijeron, mirá, si Hashem, Dios creador de todo, puso un malaj, un ángel, para que maneje esto, es un ministro de Dios. Si yo quiero honrar a Dios, tengo que honrar a sus ministros. O sea que la gente empezó a hacer abodá zará, no era abodá zará, entendían que una forma de honrar a Kadosh Baruj Hu es honrar a sus malajim. Así empezó. Con el tiempo, esa teoría se empezó a desarrollar y se fue para el lado negativo. ¿Qué fue? Mal de Shem Shamayim todavía. ¿Qué fue? Escuchame una cosa. Dios Todopoderoso que creó el mundo entero. ¿Vos te pensás que Él está sentado mirando qué es lo que estamos haciendo nosotros? No. Él puso sus ángeles, sus malajim. El Dios del amor, el Dios de la plata, el Dios de la lluvia, el Dios del coso. Los ángeles estos, cada uno tuvo una fuerza independiente. Y ahora
el ser humano no tiene posibilidad de conectarse con Dios directo. Vos te querés conectar con la espiritualidad, te conectás con estos ángeles intermedios. Entonces ahí empezó la Avodah Zará. De vuelta, empezó, entre comillas, Leshem Shamaim. Porque ellos que decían, es tan grande Dios, creador de todo, que yo no me puedo conectar con Dios. Me tengo que conectar con los intermediarios. Así se fue tergiversando y alejando todo, hasta que llegó un momento que la gente directamente desconectó y empezaron a dar el politeísmo hacia todos los dioses. Cuando Moshe Rabbeinu habla con Akadosh Baruj Hu, la gente tenía deseo, placer. seguro que sí. A esto. Está bien, obviamente, con Yetzer Hará, ¿sí? No sé si había placer, había Yetzer Hará, ¿sí? Ahora, cuando Moshe Rabbeinu habla con Akadosh Baruj Hu en el Cené, ¿qué es lo que le pregunta a Moshe? Está bien, tengo que salvar al pueblo todo, pero ¿qué les digo? ¿En nombre de quién vengo? ¿El Dios de qué? Hashem que le dice, ayer, yo soy el Dios de todo. Pero ¿qué les explico a ellos? Vos explicarle que ellos van a entender. Vamos a Rabbeinu, les dice, ahí a Israel, es más, a Kadosh Baruj Hu le dice, Shemi, Adonai, lo no dati la ema, filo Abraham, Isaac y Jacob, no me revelé a ellos diciéndoles que se pueden conectar directamente con el creador de todo. Cuando Moshe va a hablar con Paró le dice lo mismo, lo yadati et Adonai. No, perdón, dice el Midrash, abrió los libros de dioses de todas las culturas. A ver, Yud Keva o qué. No. Este es Zeus, Cupido, llega. No, a ver, pará. Nada. Lo mira y le dice, no, te has equivocado, perdón, Este que vos estás diciendo, Yud Keva o qué, es el creador de todo. No existe para el ser humano conectarse con él. El Hidush de Moshe Rabbeinu fue que el ser humano, a través de las mitzvot, a Israel, podemos conectarnos directamente con Hashem sin intermediarios. Ahora entendamos que para Am Israel era muy difícil eso. En el mundo no existía ese concepto de que me puedo conectar con Dios siendo algo absolutamente abstracto. Entonces, Akadosh Baruj Hu era, o sea, para el pueblo de Israel, la construcción del Mishkan y el Bet HaMikdash fue una forma muy difícil de buscar un equilibrio. Ese fue el error de Am Israel cuando hicieron el becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro, que no querían hacer Avodah Zará, pero querían tener algo tangible en la dimensión material para que les permita a ellos conectarse con la dimensión espiritual. No puedo, todos los pueblos tienen algo tangible en su religión, no puede ser todo tan en el aire. La construcción del Mishkan fue la forma que Akadosh Baruj Hu le ordenó a Israel. Es una línea muy finita y peligrosa. Era más lo que si tuvo que hacerlo por este motivo. ¿Cómo? El Mishkan fue construido porque a mí no sabía conectarse. Antes de la lujo, antes del becerro de oro no iba a ver, no hacía falta Mishkan. Akadosh Baruj Hu iba a estar con Israel. El plan inicial no estaba. Exactamente, o sea, es la solución a una situación imperfecta. Es como un lugar para conectarse con Boreolam. Pero hoy no es la Torá la que conecta. La Torá no es la que conecta. Por eso dije, para nosotros Cuando estás en el nivel máximo, es mucho más fácil de entender. Si es que tanto, Boreolam, no. Primero que todo porque no hay idolatría a nuestro alrededor, entonces bajó la Torá después del becerro. O sea, y eso ya es la conexión con Boreolam por la gente. Listo. Pero la gente no, porque Boreolam se dio cuenta de que para Bellahanti Betoham la gente necesitaba algo tangible. Un lugar si iba a seguir estando, ¿qué palabra utilicé antes? Si iba a seguir estando como algo abstracto. No, hace 2 minutos una palabra que se me fue, no importa. Sí. Iba a provocar que el pueblo otra vez no se pueda conectar. ¿Está bien? Entonces el Mishkan era el portal, y después el Bet HaMikdash, el portal que permitía a Am Israel tener ese punto. Sabía que estaba, pero no tenía acceso. Pero lo ves. Una vez por año, 4 veces entraban, sabían, y aparte después vamos a ver, había las imágenes que talló en el oro, también tenían querubín, el parojet también tenía bordado querubín, ¿sí? Por eso todos estamos de acuerdo que Besat Hashem, Mimra Benjamin, cuando venga el Mashiach, van a volver los korbanot. ¿Sí? ¿Por qué hace falta? ¿Por qué hace falta? Todos estamos de acuerdo porque lo pedimos todos los días en la tefilá, ¿sí?
Korban Musaf, vamos a volver a hacer Korbanot, que Sidram, Hatab. Estamos pidiendo, vamos a hacer los Korbanot. No va a cambiar, van a haber Korbanot. Pero, desde el punto de vista filosófico, hay muchos Jajamim que dicen, de vuelta, nadie sabe lo que va a pasar hasta que no pase. ¿Está bien? Pero, de lo que nosotros decimos en las tefilot y todo, van a volver los Korbanot y todo. Pero hay Jajamim que plantean y dicen, quizás no va a hacer falta el Korbanot. ¿Pero por qué? Porque Ulay, los Korbanot eran la solución a una situación imperfecta. A Israel, para poder conectarse con Akadosh Baruj Hu, necesitaban de Avodat Korbanot. Ulay, cuando venga el Mashiach, vamos a llegar al Tikkun del Het de Adam Rishon, y va a haber una conexión tan fuerte con la espiritualidad, con la dimensión espiritual, con Akadosh Baruj Hu, que no vamos a necesitar, ¿qué es Korban? Korban era lo que te acercaba. Ulay, de vuelta, seguro que va a haber Korbanot, también yo estoy planteándolo filosóficamente. Ulay, cuando venga el Mashiach, ya vamos a estar tan cerca, vamos a un nivel tan elevado, de que no va a haber necesidad de Avodat Korbanot. ¿Está bien? No, cuando venga el Mashiach, cuando esté el Mashiach, seguro. Al no abrir y será, va a haber menos Korbanot. Al no abrir y será. Muy bien, hay un midrash que dice, Kola Korbanot Betelim, Hutz mi Korban Toda. ¿Sí? Todos los Korbanot que vienen con una necesidad de Kapará, Teshuvá, todo, Betelim. El único que va a quedar es Korban Toda. ¿Está bien? Es verdad. Pero entonces, quiere decir que los querubim estos que hizo Shelomo Amelech, claramente no eran imágenes que Shalom que se servían, no había ninguna abodá sobre la figura puntual de los querubim, sino de que desde un punto de vuelta, yo no me metí en la parte de musar, de mujer, hombre, cara de chico, cara de varón, ¿sí? Quería ver un poquitito más, en profundidad. La figura de los querubim en sí representaban a malajim que protegían las lujot, que es el edut de Akadosh Baruj Hu. Esos malajim, no había abodá sobre esos malajim, pero más allá de eso, por eso la voz de Akadosh Baruj Hu, cuando hablaba con Moshe Rabbeinu, pasaba entre las alas de los querubim, ¿sí? Y para terminar, sabemos que la Gemara dice Peneem la bait o Peneem Mishelahiv. ¿Se miraban los querubim o miraban a las paredes? Paraban para adentro. Primero que todo, no es para las paredes, la bait que se va a la espalda. Para adentro, para alejar. Sí, para el ulam. Estaban así o así. Peneem Mishelahiv o Peneem la bait. En realidad, le fiel chat, no hay Shelah. ¿Por qué? Porque lo que está escrito Peneem y Shelahiv son los querubim del Aarón que hizo Moshe Rabbeinu. Estaban Peneem y Shelahiv. Peneem la Bait son los querubim de Shelomo Amelech que estaban así. El fiel chat no hay Shelah. La Gemara se da Shelah, porque la Gemara entiende que había un Nes que pasaba con los querubim. Que la Gemara, para contarte ese Nes, te plantea la pregunta, ¿sí? Que los querubim eran Mikshah, no estaban aplicados, era un bloque entero, ¿sí? Que milagrosamente, para demostrar la kirvá de Am Israel con Akadosh Baruj Hu, cuando Am Israel lo siempre sonó el Makom, los querubim estaban Peneem y Shelahiv, y representaba que Am Israel se miraban uno al otro y que también Akadosh Baruj Hu estaba cerca de Am Israel. Cuando Am Israel lo siempre sonó el Makom, estaban Peneem la Bait. Baruch Adonai Elohim. Ahora Jafé le va a hacer todo. Y aquí Torah y a ti.